Saben, Dios es un Dios de propósitos. Y nada de lo que Él hace es por casualidad. Yo estaba ya sentada y la palabra propósito salió a relucir de la boca de dos personas. Primero de Cintia y luego de Pastor. Y por eso yo confirmé que la palabra que hoy traje no es una palabra que Hilary Guerrero escribió. Es una palabra que el Señor mismo pintó en estas hojas. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios de casualidad. Es un Dios de propósitos y de planes. Y hoy voy a predicar bajo el tema cómo alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso yo les decía, Dios no es un Dios que hace las cosas al azar. Y como jóvenes, porque aquí la mayoría somos jóvenes, pastor, usted está quinceañero, ¿verdad? Entonces, todos somos jóvenes aquí, ¿verdad? Como jóvenes, muchas veces estamos en el camino y no sabemos qué dirección tomar. A mí me pasó. Yo me la creía que me las sabía todas. Yo ya tenía un plan maestro diseñado ¿para qué? Para mi vida. Pero saben, llegó un momento en que yo perdí la dirección, llegó un momento en que yo perdí el rumbo, llegó un momento en que yo dije, ¿dónde estoy parada? Y eso nos ha pasado a muchos. Llega un momento en que creemos que tenemos el plan perfecto y decimos, por esta ruta es que tengo que ir. Pero también llega el momento en que decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué dirección realmente es la que debo de tomar? Y saben, hoy yo vengo a decirle a cada uno de los que están aquí presentes que fuimos diseñados con propósito. Que no fuimos plantados en esta tierra por casualidad, ni porque a alguien se le ocurrió poner a un Pedro o a un Juan en esta tierra, no. Fuimos plantados en esta tierra porque Dios había diseñado a cada uno de nosotros con un propósito. Y cada una de las personas que están aquí sentadas tienen propósito. Dios te ha plantado en esta tierra con objetivos y con metas. Y Él ha depositado en tu vida su sueño para ti. Así que usted no diga, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Porque hoy Dios le dice, tú fuiste plantado con propósito en esta tierra. Y cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos un propósito, nuestra vida llega a cobrar sentido. Porque si no hay propósito en su vida, entonces, ¿qué vino a hacer en este mundo? Nada. Pero Dios te dice, para mí la palabra nada no existe. Porque yo a cada uno le di un plan, un propósito, un sueño, una meta que seguir. No importa en qué lugares usted esté, no importa qué dirección usted esté tomando, no importa en qué habitación usted esté o en qué carrera usted esté siguiendo, Dios le ha plantado en ese lugar porque ha depositado un sueño en su vida y no ha sido por casualidad. Muchos decimos, ay, pero ¿por qué no nací hace 30 años? ¿O por qué no nací mejor 30 años en el futuro? Ay, ¿por qué no nací en Suiza? ¿O por qué no nací en Francia? ¿Por qué? Porque a usted Dios lo necesitaba en este tiempo, en este momento, en este lugar. No fue por casualidad. Y hoy vamos a ver la vida de un muchacho que a la edad de 17 años, recibió de parte del Señor un sueño. Y a través de este sueño él encontró el propósito de su vida. ¿Y cómo llegó a alcanzarlo? Yo creo que ya tenemos una idea de quién es. Es José. José fue el muchacho, el soñador. El soñador.
ese vivía en las nubes, según sus hermanos. Él vivía viendo estrellas, viendo nubes pasar, viendo los pajaritos. Era el soñador. En el libro de Génesis, capítulo 37, no lo busquemos porque yo voy a ponerlos en contexto. Encontramos cómo José tiene un sueño y cómo Dios a través de este le revela que su familia se iba a inclinar delante de él, como en ese tiempo la gente solía hacerle reverencia a los reyes. Entonces, José tiene este sueño de que su familia se iba a inclinar de la misma forma en que las personas se inclinaban delante de los reyes. Y el pobre José viene y se va corriendo donde sus hermanos a contarle su sueño. Ingenuo el pobrecito. Viene y le cuenta qué es lo que acababa del Señor revelarle a través de ese sueño. ¿Y saben lo que hacen los hermanos? Lo odian. Le dicen el soñador. Lo vuelven a ver con desprecio. Y aquí voy a hacer un alto. ¿Saben? Van a haber ocasiones en que, como decía Pastor Ronald, el propósito de Dios va a ser más grande que la asignación que se le va a dar. Y cuando esto pase, va a haber gente que lo va a ver a usted caminando de acuerdo al propósito de Dios en su vida y se le va a levantar. Hay gente que lo va a ver con ojos de envidia. Hay gente que lo va a odiar como los hermanos de José. Hay gente que le va a decir palabras hirientes. Hay gente que lo va a despreciar. Pero sabe que el Señor hoy le dice: sigue tu camino, sigue tu dirección, porque yo he puesto y he depositado un sueño para ti. Y saben, lo más doloroso es que probablemente todas esas cosas vengan de parte de nuestra familia, de nuestros amigos, o incluso puede ser de desconocidos. Todo eso puede pasar. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios es mayor de lo que cualquier persona puede esperar. El odio y la envidia de los hermanos de José fue tan grande que vinieron y lo fueron a lo fueron a golpear, lo fueron a meter a un pozo, y venían unos medianitas pasando, y por no matarlo, uno de los hermanos dice: vendámoslo. Y al pobre muchacho de 17 años lo sacan del pozo y se lo venden de esclavo. Él era una persona libre. Y viene y lo venden de esclavo. ¿Ustedes saben qué desgarrador es eso? Que tus hermanos vengan y te vendan. Es triste. Y dice que los medianitas lo llevaron a Egipto y ahí lo vendieron como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de su guardia. En medio de esta situación, ¿cómo llegó a alcanzar José el propósito de Dios para su vida? ¿Cómo fue posible? Imagínense cómo se habría sentido José golpeado y vendido por sus hermanos. En esa situación, si usted se pone en esos zapatos de este joven, ¿cómo se habría sentido usted? Destrozado. Yo me pongo en los zapatos de José y yo me hubiera sentido destrozada, porque yo amo a mis hermanos. Yo adoro a mis hermanos con lo más profundo de mi corazón. Y si ellos me hacen algo como lo que pasó José, yo me hubiera sentido destrozada. Pero saben, José atesoraba la firme convicción de que Dios tenía un propósito para él y que el plan de Dios en su vida se iba a cumplir, pasara lo que pasara. Y hasta este momento, ¿saben lo más increíble? José ni siquiera sabía en qué consistía el propósito de Dios para su vida. Él no sabía.
Él sabía que Dios le había dado un sueño. Él sabía que sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Él sabía que tenía que salir de ese lugar, pero no sabía el alcance del sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro sueño se queda pequeño en comparación del de Dios. Nuestro propósito en la vida, cuando nosotros creemos imaginarlo, se queda corto en comparación con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando vemos la vida de José, ¿cómo hizo este joven para alcanzar ese sueño? Él nos enseña 3 principios. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1 al 4. Génesis 39, versículo 1 al 4. Y dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. El primer principio que la vida de José nos enseña es la confianza. La confianza. Y ustedes me dicen: Hilary, yo no veo relucir la palabra confianza en ese versículo. A mí me llama la atención algo de lo que estamos leyendo acá. Ustedes en ningún momento ven aquí a un José que está afligido, a un José que está abatido, a un José que está sin esperanza, a un José que está derrotado. Ustedes no pueden ver eso aquí. Ustedes no. Y yo, en lo personal, cuando yo estaba leyendo este capítulo, yo decía: pero, ¿y los sentimientos de José? ¿Qué pasó con José aquí? Me están diciendo que lo vendieron y de un solo pasó a la casa de Potifar. Pero yo quería saber qué pasó con José. Y yo pude ponerme en los zapatos de José en ese momento, y yo dije: José seguramente se sintió desolado por lo que sus hermanos habían hecho. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En que las circunstancias que él estaba pasando en ese momento, a él no lo derrotaron. Las circunstancias que él estaba viviendo, a él no lo afligieron. ¿Por qué? Porque él estaba pasando de ser un hijo de un gran hombre a ser un esclavo. Y eso era un gran problema, porque estaban diciendo que él ya no podía caminar libremente por la calle. Él ya no podía hacer las cosas en libertad. Él estaba pasando de ser alguien que tenía un rango a ser un esclavo. Y entonces ese choque que hay ahí, ¿qué pasa con José? Pero saben, en contraste, en vez de ver a un José derrotado, vemos a un José entregado al trabajo que se le había asignado y que tenía plena confianza en el Señor. Claramente José no tenía nada. A él lo habían vendido hasta sin la túnica que su padre le había regalado, una túnica tan fina, una túnica tan bien hecha y que costaba mucho dinero. Pero a él lo habían vendido hasta sin esa túnica. Significa que este muchacho iba sin nada. No tenía absolutamente nada, pero lo tenía todo a la misma vez. Porque dice en la palabra que la presencia del Señor lo acompañó. La presencia del Señor estaba con él. ¿Y saben qué era lo que hacía que José no cayera derrotado en el piso? Esa era la confianza
de que la presencia del Señor estaba ahí en medio de sus circunstancias. Eso era lo que a José lo mantenía fortalecido, lo mantenía firme, lo mantenía fuerte. Él estaba confiado en que el Dios que había sacado a su pueblo de Egipto, el Dios que había partido el mar rojo en dos, el Dios que había dado de comer a tantas personas en el desierto, ese mismo Dios estaba con él en ese lugar. Y esa era la confianza que lo hacía proseguir, que lo hacía seguir adelante. José no se dejó vencer en su mente por lo que vio, por lo que sintió o por lo que oyó. Él no se dejó vencer por eso. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en Dios. Él estaba enfocado en el camino que Dios había diseñado para que él recorriera. Y él estaba plenamente confiado en el Señor. ¿Saben? A veces, cuando se nos presentan circunstancias difíciles, cuando un leve temblor viene y nos acecha, cuando una tormenta viene y nos golpea, nosotros muchas veces queremos salir corriendo. Queremos salir, pies para qué te quiero, por no decir bien el dicho, ¿verdad? Queremos salir disparados del lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque queremos huirle a los problemas. Queremos huirle a las circunstancias. Queremos huirle a eso que se nos ha presentado enfrente. Y saben, olvidamos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé, pero yo soy hija del Señor. ¿Quiénes aquí son hijos del Señor? Amén, ¿verdad? Y si somos hijas del Señor y hijos del Señor, Él ha prometido que Él va a estar con nosotros. Y como Él ha prometido que va a estar con nosotros, el Goliat que se nos presenta enfrente, entonces no es Goliat, es hormiga. ¿Por qué? Porque mi Goliat es mayor que mi problema. Mi Goliat es el Señor. Entonces yo voy a estar enfocada o enfocado en que el Goliat que yo tengo es mayor que el problema que se me presente. Y eso era lo que pasaba con José. Las circunstancias que él estaba viviendo no eran nada para él, porque el Goliat de él era mayor. Y eso era en lo que él estaba confiado. Quizás a veces queremos desistir cuando estamos ya cerca de alcanzar la puerta, cerca de alcanzar la meta, cerca, estamos a unos pasos. Y cuando estamos a unos pasos porque no sabemos que estamos a tan cerca distancia, ay no, esta prueba es difícil, este trabajo es demasiado complicado, esto no es para mí. Queremos desistir y nos olvidamos que fuimos diseñados con habilidades, talentos y dones que se ajustan de manera perfecta al propósito de Dios en nuestra vida. ¿Saben? Nosotros somos como esa pieza del puzzle que encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados de la manera correcta para que encajemos en ese puzzle, que es el plan de Dios. Y en ese momento, cuando nosotros queremos desistir, el Señor nos dice, confía, confía. Porque yo soy tu Dios, que te sostengo, que te guardo y que cumple mis promesas. Ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Y por eso Dios nos dice, confía. Y cuando estamos confiados en el Señor, las circunstancias no pueden ser impedimento para que nosotros prosigamos esa carrera. Para que nosotros
vayamos en dirección al sueño de Dios. ¿Por qué? Porque son hormigas. Porque esas circunstancias son hormigas en comparación a Dios. El segundo principio que la vida de José nos enseña, es la perseverancia. La palabra perseverancia dice que significa una constancia, permanecer en algo, aferrado a algo, y es una actitud que solo se toma cuando está bajo fuerte presión. Eso es perseverancia. José es ejemplo de lo que implica ser perseverante. Este chaval lo pasó cuántas pruebas. ¿Cuántas pruebas? Muchos en los zapatos de José habríamos desistido. Muchos. Y tenemos que ser francos porque es verdad. En muchas ocasiones queremos desistir. Pero este chavalo, Dios a través de este muchacho nos enseña a ser perseverantes, a ser valientes, a ser esforzados. Él había pasado una prueba de fuego cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Dejó su casa, dejó al padre que tanto lo amaba, dejó la comodidad en la que él se encontraba para ir a servirle a otro. Es como que a usted lo arranquen de su casa y lo lleven de esclavo a otro lugar. Todas las comodidades que usted tenía en su hogar, usted las deja de lado. ¿Por qué? Porque usted ya no va a vivir en comodidad. A usted lo van a arrancar de su zona de confort para ir a hacer un trabajo que quizás no le guste, que quizás no es el adecuado para usted, que quizás no es el trabajo que usted anhelaba, que quizás no es el trabajo soñado suyo, pero es la circunstancia en la que usted se encuentra. Y en medio de esa circunstancia, el Señor dice, persevera, persevera. Porque la carrera no ha terminado. Porque este no es el fin del camino. Porque hay más trecho que correr. Porque hay más que seguir. Por eso el Señor dice, persevera. José perseveró en el camino debido a su compromiso con el Señor. La primera prueba que él pasó fue ser arrancado de su casa. La segunda fue ser vendido. Pero ahí no termina todo. En el Génesis 39, 7 al 8. Si me acompañan, por favor. Génesis 39, 7 al 8. Dice la palabra. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ups. Esto sí es prueba. Esto sí es prueba. Que la esposa de Potifar se le haya presentado a José y le haya hecho ojitos. Esto sí es prueba. Y José, siendo un muchacho joven, ahí yo me imagino fuerte, porque era esclavo, ¿verdad? Hacía trabajo pesado. Ya me imagino. Y ese José viendo a la esposa de Potifar, ahí toda guapa, elegante, ahí bien peinada, bien vestida. ¿Se imaginan ese cuadro? Eso sí es tentación. Eso sí es tentación. Saben, aquí José fue seducido
y fue tentado a pecar contra su jefe y contra Dios. Dos personas que para él representaban autoridad. Dos personas que para él eran las personas más cercanas que podía tener en ese momento de su vida. Primero Dios, que era su rey, su padre. Y segundo, su jefe, que era la persona que había tenido tanta confianza con él que le había entregado las llaves de su casa. Y José podía hacer y deshacer con su casa como él quisiera, porque Potifar lo había autorizado. Eran dos personas que para él representaban mucho. Pero José, en medio de esta tentación, porque él fue tentado, él no es que vio a la señora y salió corriendo, no, él fue tentado. Y ustedes saben lo que implica ser tentación, ser tentado. Y cada uno sabemos. Pero José perseveró en su convicción porque estaba claro de que quién era el que estaba con él. Él estaba claro de ese Dios que se había vuelto tan personal para él, tan cercano, estaba con él. Y que lo sostuvo en los momentos más difíciles de su juventud. Ahí en medio de la soledad, ahí en medio del desamparo, ahí en medio de la esclavitud, él estaba claro que él había sido fuerte porque Dios estaba con él. Y él perseveró por eso. Él no se dejó influenciar por lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque era mayor lo que él tenía en su mano que lo que el mundo le podía ofrecer. José sabía que Dios le había dado algo por lo que perseverar. Ese sueño tan lejano que había vivido cuando él tenía 17 años, porque aquí en este momento él ya no tenía 17, él tenía más. Pero ese sueño que parecía tan lejano, él lo tenía tan atesorado en su corazón. Y él tenía algo por lo que perseverar. Él tenía un propósito. Él tenía una meta que alcanzar. Él tenía objetivos que lograr. Y Dios era la persona que le iba a guiar a alcanzar ese propósito. Él estaba consciente de qué era lo que él cargaba. Porque cada uno de los que estamos aquí cargamos ese propósito. Ese propósito está en nuestro ADN desde que nacemos. Porque entonces, como decía al principio, ¿para qué hemos nacido? Y saben, esto nos muestra que va a haber momentos en que la tentación va a llegar a tocar nuestra puerta. En que el mundo nos va a ofrecer algo más atractivo. Y en que van a haber situaciones o circunstancias o factores que nos van a querer alejar del plan de Dios. Que nos van a decir, mira, este camino es más corto. Mira, este camino es más ancho. Este camino es más fácil. Va a haber momentos como eso. Pero el Señor dice, persevera. Persevera porque todavía no se ha terminado el camino. Porque todavía hay mucho más que recorrer. Y ahí, en medio de esa tentación, José decidió luchar contra ella. Y me gusta mucho la manera en que él actuó. En Génesis 39:9 dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él era consciente de que Dios estaba con él. Y Dios está con cada uno de los que estamos acá. Porque somos sus hijos. Somos creación suya. Somos diseñados a imagen y semejanza de Él. Y Él nos ha dado propósito. Y el tercer principio que nos enseña José
es la fidelidad. Es la fidelidad. En Génesis 39, 21 al 23 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estando él en la cárcel, se convierte en administrador de la cárcel. Y en medio de esas circunstancias estaba el copero y el panadero del rey. Y se hacen amigos. Y viene y un día los encuentra afligidos y le dice: ¿qué te pasa? Estoy afligido, le dice el copero y el panadero, porque hemos tenido unos sueños que no podemos entender. José pidió que se los contaran y él los interpretó. Él los interpretó y él le dijo en qué consistían esos sueños. Como mencionaba antes, cada persona ha sido bendecida con dones espirituales, talentos y habilidades. Y estos dones son como músculos que tenemos que ejercitar, que tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque nos han sido dados para proseguir, para cumplir el sueño de Dios en nuestra vida. Estas son herramientas con el fin de prepararnos para roles, ministerios y tareas para los que el Señor nos ha llamado en el propósito que ha depositado en cada uno de nosotros. Y José nos enseña a que nosotros debemos de ser fieles mayordomos de estos dones y de estos talentos. Porque cuando nosotros administramos de la manera correcta estos recursos que Dios nos ha dado, entonces nosotros vamos a seguir de la manera correcta el camino que debemos de tomar. Cuando hacemos uso de nuestros dones, talentos y habilidades para realizar el trabajo que se nos ha delegado y lo hacemos con entrega, pasión y responsabilidad, somos fieles a Dios y a los talentos que se nos han depositado en nosotros. José fue fiel tanto a Dios como a él mismo. ¿Por qué? Porque él nunca dejó de trabajar en lo que Dios le había dado. Él nunca dejó de accionar en lo que Dios había depositado en su mano. Y saben, luego de pasar tanto tiempo, José vino y pasan ciertas circunstancias y él logra salir de la cárcel. Llega donde el faraón, interpreta el sueño del faraón y a él lo convierten en el gobernador de todo Egipto. El hombre más poderoso luego del faraón. Ese hombre que cuando el faraón no estaba, era prácticamente el que dominaba Egipto. ¿Dónde estaba el sueño de José? Estaba cuando él tenía 17 años. Pasaron sus pruebas, pasaron sus momentos de angustia, pasaron sus tentaciones, pasaron esas rocas en el camino que se le presentaron, pero él llegó a convertirse en el gobernador de todo Egipto. Y sus hermanos fueron y doblaron rodillas delante del soñador. ¿Por qué? Porque era para él el soñador, ni siquiera lo reconocieron. Pero fue el hombre que se convirtió en el segundo más poderoso que el faraón. Y por medio de José, el pueblo de Israel llegó a habitar a la tierra de Egipto. Y llegó a alimentarse del grano que José había conseguido.
Saben, todo eso José ni se lo esperaba. Pero él siempre tuvo confianza en Dios. Él siempre perseveró a pesar de las circunstancias. Y él fue fiel en lo que Dios había depositado en su vida. Y yo creo que como Pablo, él llegó a decir: he proseguido a la meta, he seguido el llamado y he guardado la fe. He guardado la fe. Lo que estaba diciendo aquí: he pasado mis pruebas, he aprobado, he seguido en esa carrera, pero sobre todo he guardado lo que Dios había depositado en mí. Y hoy a cada uno de los que están aquí, yo les invito a que, si usted todavía no conoce que Dios tenía un propósito para usted, hoy tenga claro que Dios le ha dado un propósito. Y si usted todavía no tiene un sueño, pídaselo al dador de los sueños. Y cuando usted ya esté parado en esa puerta que va camino al propósito de Dios en su vida, confíe en el Señor, porque Él no le va a dar algo más grande de lo que usted pueda soportar. Sea perseverante, no deje nada a medio camino, porque entonces ese no era su sueño ni el propósito. Y sea fiel a lo que hay en su corazón y lo que hay en sus manos. Fuimos diseñados con propósito. Y estas son 3 claves que nos ayudan a ser fieles al plan de Dios para nuestras vidas. Y como decía al inicio, Dios tiene propósito y nada es por casualidad.